Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Cuestionare. Hoy 8 de febrero, hoy tenemos un gran programa, un programa especial, donde tenemos pues, grandes comentaristas, grandes compañeros y pues los expertos, bueno, no expertos, pero intentamos dar lo mejor en estos temas. Hoy nos acompaña Miriam Rosado en la edición del día de hoy. También tenemos a Toño que nos visita y que nos acompaña en esta edición. Esperemos que sea comprensión. Y su servidor, Mario Fernández Escobar. Hoy, esta semana, pues vamos a hablar de temas importantes, temas de que han estado en boga en el planteamiento nacional. Por una parte, pues vamos a iniciar con los temas de la CFE, estas cambios que ha habido, estas controversias constitucionales que han habido por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, estos reveses que ha dado también en contra de la futura posible política energética de parte de la Cuarta Transformación. Recordemos que la Cuarta Transformación en temas de energéticos pues vienen con una agenda propia, con una agenda donde están impulsando situaciones como la futura refinería, donde se ha mostrado el presidente renuente a avanzar con los proyectos de energías limpias, donde se ha mostrado inconforme por los grandes ventiladores que manchan el escenario y el paisaje en distintos puntos del país. Entonces vamos a abordar un poco de ese tema de qué está pasando con la CFE, qué está pasando con COFESE y pues qué va a pasar con este planteamiento de la energía en México. Recordemos que también ha habido dos que tres apagones en distintos puntos del país, entonces yo creo que es un muy buen momento debido a la información que ha venido en esta semana para hablar de estos temas. También pues vamos a hablar un poco de nuestro tema fundamental, fue sumamente en boga, que es el tema Mario Marín, Lidia Cacho y pues todo lo que ha pasado en en este nuevo periodo. Pero iniciemos en esta situación, iniciemos en esta presentación con qué está pasando con la CFE, qué pasa con el presidente de la Cuarta Transformación y la COFESE. No sé si nos quiere hablar un poquito más de ello. Mire, algunos comentarios iniciales, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes traer a la conversación de este gran tema? Claro, pues bueno, la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una iniciativa preferente de reforma de ley de reforma a la ley de la industria eléctrica. Recordemos que una iniciativa preferente es pues una iniciativa que debe ser tratada con prioridad, primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara, en el Senado. Entonces, pues con esto se ve que es un tema que es muy prioritario para el presidente. Entonces, es una reforma que se dice que va a aumentar muchísimo el poder, por así decir, de la CFE. Recordemos, eso es es una reforma que quiere hacer frente a la anterior reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se impulsó una reforma eléctrica que daba la oportunidad a las empresas privadas, al sector privado, de involucrarse en la producción y distribución de energía. Y es importante mencionar que dentro de este sector privado están pues las ahora más populares mundialmente y más recomendables por diferentes razones, pues energías renovables. El gobierno no tiene empresas de energías renovables, la CFE no se maneja por energías limpias, como mencionabas, el presidente parece que está más, pues tiene una mayor preferencia a las fuentes tradicionales de energía que pues ya se han comprobado que son pues, bastante perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, bueno, ese es un punto. Entonces, pues ahorita sí, esa cierta controversia de que parece que esta nueva reforma a la ley de energía eléctrica, de la industria eléctrica, va a perjudicar esta competencia que hay pues entre las empresas energéticas del gobierno y las empresas privadas. Entonces, ya ha habido, bueno, este es un debate que se tiene desde hace varios meses, porque pues sabemos que el presidente desde el principio de su sexenio quiere, por así decir, rescatar y quiere darles más poder tanto a la CFE como a Pemex, a estas empresas tradicionales que ya pues me comentarán ustedes que qué problemas tienen, que a veces no son no son mostrados tan eficientes. Entonces, este es otro intento de rescatar a la CFE que pues trae muchísima controversia y pues nos muestra, pues digo, no nos sorprende, ¿no? Nos preocupa, pero no nos sorprende por parte del presidente. Sí, 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 lo que comentas, pues fundamental, ¿no? La CFE que se ha convertido este monopolio tras el hecho de que le apagaron la luz a Luz y Fuerza del Centro, que era la que atendía aquí la parte central
pues del país y ahorita pues el gran monopolio en cuestión de ser la única empresa paraestatal en temas de energía y pues la que se encuentra a cargo de la distribución, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental que nos apuntas. Mire, Toño, ¿qué nos platicas más? ¿Qué nos dices más de qué podemos esperar en el plano político de estas resoluciones, de este enfrentamiento? Querer borrar la pasada reforma energética que, como bien nos mencionó Mire, que impulsó el gobierno peñanietista, donde se le permitió a privados, y cuál es lo que busca la cuarta transformación, qué representa este choque de poderes, este choque también pues de mentalidad de políticas respecto a las reformas energéticas. Todos te escuchamos. Gracias, Mario. Primero, Mario, mire, gusto saludarlos, estar con ustedes el día de hoy. Y sin duda este es un tema de suma trascendencia. Primero me gustaría comenzar diciendo que la cuarta transformación, lo que huele a privatización, huele a muerte segura. Y fue una parte importantísima del discurso del hoy presidente López Obrador durante su campaña electoral. El hecho de desestructurar las reformas estructurales que ya había implementado la administración de Enrique Peña Nieto, entre las cuales ya vimos cómo acabó con la educativa, cómo ataca constantemente a telecomunicaciones, ahora va por la energética, que es un poco más complicada de derribar por el tema económico que representa. Son miles de millones de pesos lo que representa modificar estructuralmente temas en energía, que es un sector sumamente lucrativo, tanto para el sector público como para el sector privado. Lo cual me lleva a caer en este punto, Mario. Mire, la Comisión Federal de Electricidad está dirigida por un dinosaurio de los grandes y de los de antes, del viejo PRI, nada más y nada menos que Manuel Bartlett Díaz, exgobernador del estado de Puebla, exsecretario de Gobernación, alguien sumamente trascendente en la política del siglo pasado. Aunque tuvo su paso por el Poder Legislativo, fue senador sexenios pasados, ya en esta época, después de la transición a la democracia en el 2000, hay que recordar que, como bien menciona, mire, la iniciativa preferente es una carta que usa el presidente para temas que le son de suma importancia, Uh -huh. de trascendencia alta. Y vemos una vez más cómo recae esto en la figura de Bartlett como alguien que es casi intocable. Cuando se hizo el escándalo de los ventiladores con su hijo, el tema de las casas que lo tuvo que investigar la Secretaría de la Función Pública, si le podemos llamar investigación a lo que sucedió, que se le terminó exonerando, son temas graves que parece que Manuel Bartlett se encuentra con completa protección. Y esto nos vuelve a reafirmar lo que está pasando. Bartlett ve cómo la Comisión Federal de Electricidad que heredó el sexenio pasado, pues fue una limitada en su capacidad operativa en aspectos políticos. Ya no es el gran monopolio que Bartlett conoció cuando él era secretario de Gobernación y parece que quiere tener un poco de más poder sobre la mesa en las decisiones y esta reforma que está planteando el presidente, en la cual el sector privado va a tener muchas menos posibilidades de competir contra la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a precios y en cuanto a regulaciones, van a terminar beneficiándola y haciéndola pues un ente sumamente poderoso. Hay que recordar que esta controversia que ya mencionaba Mire y que acentuabas tú, Mario, que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo constitucional autónomo, lo cual significa que goza de autonomía en su estructura, de personalidad jurídica y en su manera de actuar. Es como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que también son órganos que el presidente López Obrador se ha esforzado por demeritar y por desestimar en su importancia. Esta misma Comisión Federal de Competencia Económica establece que sería una práctica monopólica lo que estaría tratando de hacer esta reforma de energía sobre la Comisión, la CFE, la Comisión Federal de Energía, de Electricidad, perdón. Sí, Comisión Federal de Electricidad, se me fue el nombre, pero la cuestión aquí, y creo que lo que es el tema atingente, es que vamos en un periodo regresivo en cuanto a la transición a las energías limpias.
Y esto nos impacta directamente con un tema internacional sumamente trascendente, que es el hecho de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene una agenda muy, muy marcada en términos de medio ambiente. Va por una transición a ser neutral en temas de carbono para el año 2050, trae un plan muy bien definido en cuanto a justicia y evitar la impunidad ambiental, y parece que esto no va en sintonía con lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador. Y esto puede colisionar, Mario, mire, en el tema del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que hay regulaciones en materia de energía que son muy claras, que van por el hecho de, primero, fomentar una libre competencia económica, que no haya prácticas monopólicas por las empresas paraestatales, haciendo especial énfasis en que esa cláusula o esos puntos del tratado van específicamente centrados a lo que sucede en México y que realmente se ven comprometidos. Entonces, veo aquí una posible confrontación que pareciera ser innecesaria, pero que el presidente la considera para hacer una iniciativa preferente. Entonces, claramente muestra una ruta, Mario. Sí, 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 sin duda lo que mencionas, Toño, pues muy importante, ¿no? Iniciando porque Bartlett está a la cabeza de esta institución, ya se le cayó un sistema, se le está cayendo otro sistema al parecer, pues ya veremos. Lo que mencionas también, ¿no? Importante en el tema de la política exterior, las repercusiones que puede tener esto, lo que trae Biden en la mesa, recordemos de que apenas Biden pues también regresó al Tratado del Acuerdo de París, donde incluso hasta China lo aplaudió, donde vino a cancelar también un oleoducto que en temas de ambientales, pues para ellos era prioritario cancelarlo por el impacto ambiental que generaba. Pero cuéntanos, mire, quiero que nos platiques un poco más sobre esto de qué repercusiones, qué podemos esperar en el plano internacional de estas decisiones que tiene el presidente y la cuarta transformación. Ya nos mencionó Tony un poco del TEMEC, pero ¿qué más podríamos esperar que podría pasar en dado caso de que el presidente siga adelante con estas reformas y estas políticas que quiera hacer? Pues claramente esto pues quita legitimidad pues a la administración de López Obrador a nivel internacional. O sea, recordemos que México siempre ha sido un país muy activo a nivel internacional en pues todos los foros internacionales. O sea, pues en el Acuerdo de París, México tuvo un papel importante, fue un país muy participativo. En distintos foros internacionales, México siempre se ha distinguido por ser un país que promueve pues la defensa de los derechos humanos, aunque a nivel doméstico a veces no, pues, pues si nos ponemos a analizar un poco, muchos organismos internacionales se han dado cuenta de que hay mucho que, pues deja mucho que desear la situación interna de México, pero México, pues por lo menos de cara al exterior, siempre ha sido un país con una iniciativa que va, que va de acuerdo a lo que, pues a lo que se promueve, a la cooperación internacional y así. Entonces, ahora vemos, y digo, no es ninguna sorpresa, es preocupante, pero no sorprendente, como decía hace rato, eh, pues que nos estamos aislando un poco. Estamos, pues los compromisos internacionales también son muy importantes. Nuestra economía no se puede cerrar, ya no estamos en la época del milagro mexicano, cuando pues, pues, cuando la sustitución de importaciones, cuando la producción cuando la dependencia casi absoluta de los productos locales nos ayudó económicamente. Ahorita ya estamos en otro mundo completamente en el que dependemos pues de nuestro comercio con otros países. Entonces, esto es algo que parece que el presidente pues no está en su ideología, claramente. O sea, él tiene una manera de pensar, pues lo vemos, ¿no? Con algunos de los miembros de su gabinete, como Bartlett, que representan un poco pues el pasado, ¿no? El pasado pues nostálgico y así pues parece tal vez el viejo PRI, ¿no? Entonces, pues sí, es perjudicial porque nos quita legitimidad a México. Pues claro que recordemos que tenemos un montón de acuerdos internacionales en los que nos hemos comprometido a respetar el medio ambiente, a invertir en energías limpias, y pues ahora claramente parece que eso queda subordinado pues pues a la actitud nostálgica del presidente, ¿no? Algo que quería mencionar también, que creo que es muy importante relacionado con este tema, que el argumento principal, o por lo menos uno de los argumentos principales para emprender esta reforma energética, es la situación perdón, esta reforma a la ley de la industria eléctrica, es
pues el contexto en el que se dio la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Recordemos que pues hace unos meses hablábamos hace unos meses hablábamos del caso Lozoya, en el que Lozoya ha denunciado a muchos funcionarios de corrupción y o sea, ha dejado mal a muchos funcionarios y ha dicho que, o sea, una de las cosas que ha dicho Lozoya es que para impulsar esta reforma energética se dio, pues, ay, perdón, se dio dinero a diferentes legisladores para que la aprobaran. Entonces, técnicamente fue una reforma que se impulsó de manera pues, deshonesta, ¿no? Entonces, ese es el argumento en un contexto de corrupción, que fue de forma ilegal, que se usó, pues sí, que se usaron sobornos, esa era la palabra que estaba buscando, sobornos, que se sobornó a muchos legisladores. Entonces, pues me preocupa, digo, no me sorprende otra vez, pero me preocupa que, no nos, que la administración de López Obrador no se pone a pensar en, o sea, cuando se da cuenta de que hay algo de corrupción, no se pone a pensar en los efectos, en otros efectos, en efectos adversos, en pues en lo que han generado diferentes leyes en el pasado que han sido beneficiosas, y en lugar de aprovecharlas, cuando se escucha la palabra corrupción, en lugar de corregir el sistema o ayudar pues, agarrar las cosas positivas y desechar las negativas, se tira todo, ¿no? Entonces, eso perjudica muchísimo a las reformas estructurales que, como estábamos mencionando, se está dañando, se está pues tirando la estructura que había tenido muchos beneficios. Entonces, pues eso nada más quería mencionar que, aunque claro que es buenísimo combatir la corrupción y pues eso, esa ceguera ante las cosas que tal vez pues pudieron haber sido buenas de esta ley, pues nos perjudica muchísimo. Sí, no, sí, sin duda, ¿no? Lo que dices, mire, pues es fundamental, ¿no? Esta visión de que en vez de sacar lo bueno de las reformas pasadas, quedarse siempre con lo mejor y es agarrarlo, apuntalarlo, mejorarlo para un progreso, se está desechando y a veces, pues, el resultado no es el óptimo con las políticas que se están proponiendo. Toño, retomando ciertas líneas que nos mencionó, mire, este es un año electoral, 2021 es un año de cambios, un año de cambio en gubernaturas, presidencias municipales y en la Cámara de Diputados. Tú, desde tu perspectiva, ¿tú crees de que con estos cambios podamos ver de que se pierda cierto impulso de Morena en la Cámara que a su vez obligue al presidente a cambiar este rumbo de sus políticas y la oposición también se está haciendo algo para contrarrestar estas políticas? ¿O simplemente pues vamos a ver de que se va a continuar este esquema de la cuarta transformación de agarro, no me gusta, pum, bateo y lo saco? Sí, Mario, justamente esto es un tema sumamente complicado. Tenemos una oposición que, como bien dices, todavía no puede construir una contranarrativa al gobierno de López Obrador. Ya tuvo 3 años para intentar consolidarlo. No hay alguien que figure la oposición. No hay quien cubra este vacío que dejó López Obrador opositor y que ahora, pues no hay nadie quien pueda tenerlo. No tenemos un López Obrador para este López Obrador que tenemos en el gobierno. Y eso es algo sumamente complicado porque antes siempre la viva voz de la oposición en México era el mismo. El problema que tenemos hoy pues, es que él está en gobierno y ahora los que estaban en gobierno antes no saben cómo construir una contranarrativa que la manejaba excelentemente bien quien hoy es presidente. En el tema electoral, Mario, creo que están sabiendo aprovechar este tipo de iniciativas, este tipo de ideas, ocurrencias, creo que es un término más certero a lo que llegan a ser estos proyectos, para reivindicar valores de aquel nacionalismo revolucionario que añora regresar Andrés Manuel. Dentro de este nacionalismo revolucionario, pues caben valores como la soberanía energética, Uh -huh. algo que hoy en la columna del Universal dejó muy bien claro el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que Sí. ya se expresa convencido de que va a pasar. Y esto trae a debate, trae a discusión el qué tienen que seguir los legisladores. A mí me parece que vamos a seguir con una disciplina partidista férrea,
no veo cómo el grupo parlamentario de Morena en ambas cámaras pueda separarse de lo que es la palabra y voluntad de su líder Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, no creo que tenga dificultades para pasarlo por la Cámara de Diputados. Hay que recordar que por el Senado sí necesita Morena votos de la oposición, pues no cuenta con una mayoría calificada, no cuenta con más de 2/3 partes, en la Cámara en San Lázaro sí. La cuestión y lo que es realmente preocupante es cómo esta iniciativa en la cual se le van a dar certificados de energías limpias a las plantas de producción de la Comisión Federal de Electricidad, me parece un ejemplo claro el tema de Petacalco, una planta que quema carbón en Guerrero, que es sumamente contaminante y es de las que estaba especulando que le pudieran dar este certificado de energías limpias. Una completa contradicción y una completa hipocresía si vemos que quemar carbón es una energía limpia en pleno 2021. Me parece algo absurdo. Y el hecho de que sigamos en esta línea de que a seguir construyendo refinerías, bueno, esta no se hace para energía eléctrica, sino para energía en temas de hidrocarburos, pero el seguir denostando y seguir atacando a las energías limpias, lo que pueden ser campos eólicos, eh, el tema de manejar un poco más la energía hidráulica, invertir en geotérmica. Hay muchas alternativas, solar, que es una que México se podría aprovechar muchísimo. Me parece que vamos para atrás y la cuestión es que siguen teniendo un, un beneficio político de esto, porque pintan a estas empresas privadas como el enemigo extranjero que viene a apropiarse de los bienes que le corresponde a la nación y viene a hacer que los precios de la luz sigan creciendo, cuando esto realmente no es cierto. Esto es un discurso únicamente electoral que busca retomar sentimientos y valores de la primera década del siglo pasado. Entonces, creo que es una estrategia que puede que les reditúe en temas electorales si es que apelan a este nacionalismo, a esta soberanía energética. Creo que sería un error en nosotros los votantes creer este discurso de que realmente la soberanía eléctrica o energética en un mundo completamente globalizado como el que vivimos es la prioridad número uno en la agenda, Así pero hay es. mucha gente que sí lo cree. Y a esa gente no se le culpa por creerlo, porque es la narrativa que el gobierno, la narrativa oficial que está creando y que falta de una contranarrativa que le diga a la población del por qué no es bueno. Entonces, veo aquí, y puedo hacer este análisis que me pedías, Mario, en el tema electoral, de que creo que le están sacando mucha ventaja a estas ocurrencias. Entonces, dañan al país y probablemente postergarán su estancia como mayoría en San Lázaro. Perfecto. Sí, no, Tony, lo que acabas de comentar, ese tema de darle un certificado de energía limpia a una planta de producción de carbón. Recordemos también que hubo un caso relacionado con el senador Armando Guadiana, en el cual él pues tiene minas de carbón y le estaba vendiendo a CFE. Sin duda es un tema complejo que pues vamos a ir viendo en el paso de este sexenio, en el paso de estos tiempos, iremos analizando en este subprograma cuestionario a ver cuál va a ser el desenlace de esta historia en la reforma energética que viene de parte de la Cuarta Transformación. Cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar ahora de un tema que si bien fue primordial hace 15 años aproximadamente, no me dejarán mentir mis compañeros, pero que ahorita acaba de salir otra vez en boga debido a la detención del exgobernador poblano Mario Marín, el famoso gober precioso, en el puerto de Acapulco. Vamos a retomar un poco de ese tema, ¿no? De ese tema de qué pasó ahí, qué es lo que está sucediendo y por qué es importante la detención del gobernador Mario Marín en ese tema donde está involucrada la periodista Lidia Cacho, el empresario Kamen Nasif y también en un momento el empresario Jansu Karkuri, donde Lidia Cacho denuncia las redes de prostitución infantil, redes de abuso, donde hubo parte y complicidad del gobierno de Puebla en su momento y donde se torturó a la periodista durante su detención en el municipio, perdón, en el estado de Quintana Roo. Mire, ¿nos puedes comentar un poco de ese caso? ¿Qué relevancia y por qué siembra ahorita tanto en estos momentos? Mire. Claro, Mario. Pues bueno, como bien decías, este es un caso que tiene 15 años. O sea, esto es muy, muy importante. Desde hace 15 años, eh,
el gobernador Mario Marín, que es gobernador del estado de Puebla, fue, pues, bueno, fue acusado de un caso de, pues bueno, ahorita se le acusa de diferentes cosas, de lavado de dinero, pero principalmente, y el caso por el que es más conocido es por la tortura de la periodista Lidia Cacho, que sacó un libro, una publicación en la que denunciaba unas, pues como dijiste, redes de pornografía infantil, de tráfico de personas y así, que eran pues eh, apoyadas por el gobierno de este señor, de Mario Marín. Entonces a ella hay una llamada, pues que yo creo que todos hemos escuchado, como decía, la del Gober Precioso, en la que pues queda en evidencia total que a esta mujer, a esta periodista, se la arrestó, se la detuvo, se le detuvo en Quintana Roo, en Cancún, eh, y luego se la transportó a Puebla, y pues en ese trayecto pues, fue torturada, abusada sexualmente, y bueno, pues fatal, y ella desde hace 15 años que realmente está buscando justicia. En un principio, en la Suprema Corte fallaron a favor de Mario Marín, pero ella después lo llevó a Naciones Unidas, llevó el caso a Naciones Unidas y allá pues ya le dieron la razón, ¿no? Y pues bueno, desde hace varios años que no se sabía nada de Mario Marín y ahora se le encontró en Acapulco y ahora pues ya fue detenido, se le negó la posibilidad de permanecer en su hogar, o sea, de arresto domiciliario, y pues ahorita está en el proceso. Eh, y pues bueno, es un proceso que tardó 15 años en completarse, una verdadera violación a los derechos humanos de una persona que estaba denunciando pues un caso muy preocupante, que pues es este tema de la pornografía infantil, que es realmente terrible. Entonces, pues bueno, es más que nada es eso lo que sabemos. Sí, 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 mire, lo que comentas, pues fue un caso terrible. Hay que recordar que la actual secretaria de Gobierno, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era parte de la sala de la Suprema Corte de Justicia que decidió fallar en contra de Lidia Cacho y a favor del gobernador Mario Marín. Sino es un caso que en su tiempo fue muy sonado, en su tiempo fue radical y sacudió bastante la escena. Toño, coméntanos un poco más de qué implicación tiene esto. ¿Es una nueva amenaza para el gobierno federal? O es al contrario realmente una reparación de daño bueno, de hecho es una reparación de daño, es una aplicación de la justicia, pero bueno, ¿esto en qué nos viene a cambiar el esquema actual político respecto a esto, por favor? Claro, Mario, fíjate, en una apreciación personal, la justicia retardada es justicia denegada y creo que 15 años para impartir justicia fue toda una vida. Por lo menos creo que Mire y yo teníamos 5 años cuando pasó, 6 años Sí. cuando pasó esto. Tú, yo creo que unos 7, 8, pero por ese rango, Mario, eh, realmente tardó bastante para que se aplicara justicia. Qué bueno que no prescribió este delito, que sin duda es gravísimo, más viniendo parte de una autoridad como un gobernador de un estado, en este caso el estado de Puebla, en complicidad con uno de estos empresarios mexico-libaneses, Kemal Nassif, en el cual pues, había una completa impunidad y un completo influyentismo en el cual se le pedía castigar a una periodista por hacer un trabajo periodístico, algo que va completamente en contra del artículo sexto y séptimo de la Constitución que reconocen la libertad de expresión y libertad de imprenta. Entonces, 15 años para poder impartir justicia a dos derechos fundamentales que se les tienen que reconocer a todos los mexicanos, pues me parece algo sumamente terrible y sumamente terrible que haya llegado hasta este momento. Haciendo una perspectiva y mirando en términos políticos, dejando al lado el delito, creo que la Fiscalía General de la República necesitaba un golpe sobre la mesa de esta magnitud. Hay que recordar que hace menos de 2 meses la Fiscalía se vio involucrada en un escándalo grandísimo cuando el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que ni de chiste iban a seguir o acatar lo que dijera la DEA en el caso de la detención del general Cienfuegos y se vio en el ojo del huracán. Y la legitimidad y la aprobación
se podría decir como institución de la Fiscalía General de la República, como organismo constitucional autónomo que es también, pues se vio sumamente golpeada. Necesitaba atrapar, como se dice coloquialmente, a un pez gordo. Y creo que atrapó a uno muy, muy grande, que sin duda viene a darles un respiro en tema de presión mediática, viene a darles unas palmaditas en la espalda de buen trabajo, que realmente sí es un buen trabajo, pero creo que este trabajo se tuvo que haber hecho desde hace mucho, mucho tiempo. La misma Lidia Cacho pues, expresó que no estaba contenta porque se le detuviera, pero 15 años después, de verdad, se me hace algo completamente increíble. Pero sin duda la Fiscalía General de la República se beneficia de esto. Al final, aunque sea un organismo constitucional autónomo, la medalla también se la va a colgar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue el que atrapó a Mario Marín y sigue alimentando esta narrativa de que antes había un pacto de impunidad, nosotros ya no somos como antes, pero hay que recordar que pues a cuántos de estos grandes que se han atrapado, Emilio Lozoya, ahora Alonso Ancira, en el caso de Altos Hornos de México, pues muchos han salido de la cárcel por criterios de oportunidad que realmente pues no terminan de convencer que se esté aplicando la justicia. Y sin duda yo creo que esto es fundamental que se imparta y que se haga justicia y pronto para Lidia Cacho, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República tienen que entregar resultados, tienen que atrapar a la gente que decían que iban a atrapar y tienen que procesarlos, no tienen que quedarse con juicios larguísimos que al final nos dejen a todos con un sabor de boca amargo. Entonces, en términos políticos lo veo como una gran oportunidad para la Fiscalía General de la República para reivindicarse de los escándalos que estuvo. Sí, Toño, lo que dices, pues ese es un progreso, ¿no? Y creo que te acabas de tocar, no nada más basta con detener estos personajes, lo has mencionado, este gobierno realmente ha detenido a bastantes personajes importantes de la política nacional, pero hasta ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con Lozoya? No sabemos. ¿Qué ha pasado con Juan Collado? También el famoso abogado del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha pasado, dices, con Ancira? ¿Qué pasó con Cienfuegos? Entonces, pues sí, realmente, pues no nada más tenemos que detenernos con, ok, ya lo detuvimos y como bien dices, también hay que procesarlo, también hay que juzgarlo y hay que hacer todo el proceso judicial y hacer esa impartición de la justicia de forma completa y expedita, que es lo que queremos los mexicanos, ¿no? Terminar con este ciclo de impunidad que se ha permitido, que ha sido procesado, pero que también de esto venga a todos, que agarre piso parejo, no nada más porque eran de parte de los sequitos anteriores de gobiernos contrarios, sino también ahorita, si hay algún personaje de que necesita ser juzgado, que se atrape, que se juzgue y que se imponga la justicia, que es lo que con un gran discurso con el que llegó este gobierno y esperemos que sea, porque si le va bien al gobierno, nos va también a nosotros los mexicanos. ¿Algún comentario final que quieran decir? ¿Alguna otra buena noticia? Por ejemplo, en el Super Bowl, pues ya vimos los que son fanáticos del fútbol americano, pues ganaron los Bucaneros de Tampa Bay, ahí como dato cultural. ¿Algo más que quieran agregar? Miren, un mensaje, algo que nos quieras decir antes de terminar con esta emisión. Pues digo, solo un último comentario sobre este tema pues, de la captura de Mario Marín, que claro que es claro que es un logro, claro que es algo que hay que celebrar, que se haya hecho justicia, pero hay que recordar que la justicia, que el trabajo el trabajo del gobierno, el trabajo el trabajo de la, pues sí, el trabajo del gobierno es hacer justicia. El trabajo del gobierno es mantenernos seguros, es defender a los ciudadanos. No es algo que se debe usar de manera electoral, no es algo que hay que alabarle al gobierno. Están haciendo su trabajo. Eso es lo que hay que tener muy, muy claro. Que este tipo de logros no se deben usar como un discurso, como parte de la ideología. Es pues, lo que deben hacer y hay que agradecérselo, hay que agradecerles que están haciendo su trabajo, pero no eso no los hace superiores pues, y a veces me da un poco de miedo que eso sea lo que pretenda a veces esta administración con este tipo de logros. No, pues, sumamente de acuerdo contigo. Mire, creo que sí, como bien dices, es el deber del gobierno hacer esto. No tenemos por qué aplaudirle porque se supone que para eso están y para eso se les escogió. Toño, un mensaje de cierre, algo que nos quieras comentar. Mario, nada más recordar que las dos obligaciones principales del Estado es proveer justicia y seguridad a los ciudadanos. Entonces, coincido con Mire absolutamente. No es de aplaudir, creo que sí de reconocer,
pero sin duda están haciendo su trabajo y tienen que hacerlo. Y por otro, pues celebrar que el presidente López Obrador salió bien librado del COVID-19. Creo que era importante para todos los mexicanos, estemos o no de acuerdo con su plan de nación y con sus políticas. Al final es el jefe del Estado mexicano y su salud es un tema de seguridad nacional. Entonces, me alegro bastante y desde aquí yo creo que le deseamos que tenga una recuperación todavía mejor y que siga haciendo bien por el país. Y tuvo que llegarle el bicho para que tomara esa decisión. Pero pues bueno, mire, Toño, muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios. Es un gusto, como siempre, pues tener aquí y ser parte de este gran proyecto que es Cuestionare. Pues queremos agradecerle a todos nuestros televidentes, a todos los que nos ven por redes sociales. También recordarles, cuídense, si pueden, quédense en casa, si no, pues usen el cubrebocas. Pues un gusto y esperamos verlo próximamente en la siguiente emisión de Cuestionario. Un agradecimiento al resto de nuestros productores, a Claudia que está ahí detrás de las cámaras. Muchísimas gracias y esperamos verlo en la próxima emisión. Hasta luego.